Hola mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Aquí estamos un lunes más para seguir ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Vamos a viajar en este momento a la ciudad de Lima, Perú, donde tengo el gusto de presentarles al doctor Máximo Ángeles López Aliaga, doctor neurólogo. Max, te voy a decir Max porque es más corto así. Max, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y por dejar, digamos, que dialoguemos de una forma abierta sobre los diversos temas que son de interés en el canal. Así es, Max. Bueno, antes de que entremos en los temas, porque es la primera vez que te tengo aquí en Nuestra Fe en Vivo, ¿por qué no nos hablas un poquito de Max? ¿Quién es Max y dónde es que vives? En fin, háblanos un poquito para que la gente te adopte y entramos luego en los temas que vamos a esta tarde a presentar a nuestro auditorio. Bueno, yo soy Máximo Ángeles, nací en Lima, acá en Perú, tengo 55 años y bueno, estoy casado con Patricia Chávez, con la cual tengo 2 hijos, Maxito y Adrián, y soy médico, digamos, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y mi segunda especialización, que ha sido neurología, también la hice en San Marcos, y mi alma mater el lugar también donde me he desarrollado ha sido el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Y además, bueno, tengo una página donde comparto muchas de las experiencias que tengo como neurólogo y como persona, y donde estoy abierto a la interacción también un poco con las personas que están interesadas en la salud, en diversos temas, digamos, de actualidad, y desarrollo, digamos, mi actividad profesional también en la práctica privada, en la Clínica Delgado y en la Clínica Internacional, y tengo una actividad médica, digamos, de casi ya 25 años dentro de mi especialidad, ¿no? Esa es mi pequeña biografía, digamos, y bueno, yo estoy atento, digamos, a tus preguntas, ¿no? A ver cómo vamos desarrollando el diálogo. Bueno, ya que me vas a conocer, verás que soy muy preguntón. Max, el mundo entero está viviendo esta situación de la pandemia, del famoso COVID-19 o coronavirus. Por las últimas noticias que esta tarde pues, pude captar, Europa está teniendo un repunte bárbaro. España, Italia, Francia, Alemania, en fin, Europa está viviendo otra vez una ola de contagio que están pensando incluso cerrar, volver quizá al confinamiento que tuvimos allá en los primeros meses, tanto en Europa como después en América. O sea, estamos viviendo esta situación a nivel mundial. Cada país o cada región tiene mayor o menor intensidad, pero es un fenómeno mundial. Pero, Max, la gente piensa de que este fenómeno es único, o sea, que nunca ha habido pandemias, y como nos ha tocado a los que quizá nunca vivimos antes otra pandemia, pensamos que esto es único. Tú que has tenido pues mucho contacto con esta enfermedad, háblanos un poquito. ¿Realmente esta es una especie única o qué es la historia pues de las pandemias? Claro, mira, en realidad esto es prácticamente más bien algo que el mundo se ha olvidado, ¿no? O sea, yo creo de que siempre ha estado presente las infecciones y la muerte debido a las infecciones en el mundo. Eso nunca ha parado, digamos, ¿no? O sea, la mitad de la población humana durante todo el tiempo en que la humanidad ha existido ha muerto de malaria, por ejemplo, ¿no? O sea, del cálculo de todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia, la mitad han muerto por malaria. Luego, un hecho que nos ataña, digamos, a América directamente con la venida de los españoles y de los europeos a América, fue que durante la época, digamos, llegada de los españoles, ellos trajeron armas biológicas que no conocían y que no sabían bien el efecto que iban a tener en la población, pero se calcula que la viruela mató al 90% de la población americana original, ¿no? Y eso estamos hablando de cifras que se aproximan a los 50 millones de afectados, ¿no? Entonces, México, por ejemplo, recuperó su población recién en el año 60, después de la llegada de los españoles. O sea, la población que fue diezmada por la viruela fue tan grande en México
que su recuperación demográfica ha sido pero lentísima debido a ese gran impacto. Entonces, el impacto de la conquista tuvo en nuestros lugares, digamos, nuestros territorios americanos, una crisis terrible que explica muchísimas cosas. Explica la velocidad con que se pudo, digamos, conquistar las tierras americanas, explica en cierta medida cómo se adelantaban las infecciones a los conquistadores, y eso borra un poco también esa imagen negra de que los españoles mataban, pues, y hacían como una especie de genocidio, ¿no? La leyenda negra, Exacto, la famosa ¿no? leyenda negra, efectivamente. Pero lo que sí, mira, si nosotros hemos vivido en estos tiempos que ya van pues corriendo muchos meses de pandemia, imagínate que lo que ocurrió en América, o sea, no existían tratamientos, no existían, digamos, formas de enfrentar este flagelo, y eso fue un drama y digamos, un desarraigo de todas sus tradiciones y de su memoria histórica tremenda, ¿no? Ahora, Déjame te interrumpo aquí un momento porque este punto que has tocado que es muy interesante. Yo soy mexicano y sé que en mi país todavía es el día de hoy que se difunde mucho la famosa leyenda negra, ¿no? Donde mencionan que los españoles casi aniquilaron a punta de espada y de cuchillo a nuestra población autóctona. Pero lo que tú mencionas es que realmente no fue una matanza premeditada de los españoles, sino fue la infección que trajeron sin querer ellos que esto fuera motivo de aniquilamiento. Es muy importante este punto que nos mencionas, Max. Sí, y hay que tener presente de que digamos, no eran las armas que traían los españoles, ni la cantidad de españoles que vinieron en un inicio lo que propició esta muerte masiva de personas nativas de América, sino era algo que ellos ni siquiera conocían bien. A ellos de niños les había dado la viruela. Uno de cada 3 niños en Europa morían de viruela. Y era una infección que se propagaba en la infancia, ¿no? Entonces, la mejor arma que trajeron los españoles fue en realidad su propia inmunidad contra esa enfermedad. Entonces, cuando se transmitió en todas las direcciones, en todas las edades, con la fuerza y la capacidad que tenía la viruela de matar y de dejar secuelas terribles en el ser humano, hay relatos desgarradores de los cronistas de cómo cuando llegaba a una ciudad, digamos una ciudad grande o poblada, terminaban la gente tirándose al río, muriendo por no poder comer, por las llagas. O sea, esos relatos existen, hay crónicas tremendas. El que indaga en la historia se da cuenta de que en realidad fue traumático el contacto entre Europa y América después de casi 60.000 años de separación, digamos, y entre que los europeos pues habían sufrido junto con los asiáticos muchísimas enfermedades que en América se desconocían, digamos. Lo otro es de que en el Perú ocurrió un hecho curioso, ¿no? Un hecho histórico interesantísimo, ¿no? Que en el siglo XVII en el Perú se descubrió, digamos sin saberlo, sin saber exactamente con qué estaba tratando, pero se descubrió una cura para la malaria, digamos, ¿no? Entonces en el Perú hubo el árbol de la quinina, que se dio, digamos, en una situación extraña, porque la princesa de Chinchón, que era la esposa del virrey, le dio malaria, y digamos, los que tenían tradiciones, digamos, medicina tradicional, trajeron la quinina porque a ellos les ayudaba mucho en los calambres y en las fiebres, ¿no? Y vieron que la princesa pues tenía calambres y fiebres como la malaria. Le administraron la quinina, que es una corteza de un árbol peruano, y le curó la malaria, ¿no? Entonces, en el Perú, digamos, eso fue, por eso ese árbol está en el escudo peruano, ¿no? Porque en un tiempo, digamos, donde no se conocían muchos tratamientos para enfermedades infecciosas, se descubrió algo increíble, que los jesuitas lo llevaron al Vaticano, que justo había una epidemia de malaria en el Vaticano, porque en ese tiempo en Europa también había malaria, y curó a los eclesiásticos, a los cardenales, los curó, y terminó siendo un boom a nivel mundial. Recién en el año, digamos, hace unos más o menos 20 años, hay una investigación en China de una investigadora que ha ganado el premio Nobel,
hace 3 años aproximadamente, en que se ha descubierto otra planta que va contra la malaria, pero en casi 250, 300 años no se descubrió otro elemento que fuera contra esa enfermedad tan terrible, ¿no? Y justo es en tierras americanas donde se descubrió, y Linneo, que era un explorador de la botánica, dijo que el árbol de la quina era el árbol más extraordinario que se había descubierto en América. Más que la papa, más que todos los que existían, digamos. Y es por eso que en el escudo peruano está representado, por supuesto, se vendía a precio de oro, y con eso es que los europeos pudieron entrar en África, con eso es que se logró hacer el canal de Panamá, con eso hay una serie de historias interesantísimas de cómo se enfrentó esa infección que era terrible y que mataba pues a los seres humanos, y en África hasta ahora todavía sigue siendo un flagelo tremendo, ¿no? Esa historia está en el Perú. Pero ahora yo te digo hechos recientes, ¿no? Tenemos en el Perú al menos la epidemia del cólera, fue una epidemia también terrible, y que la tenemos muy cerca porque fue en los años 90, y también puso en jaque un poco nuestro sistema sanitario y puso en jaque nuestras costumbres, ¿no? Nuestra higiene, nuestra forma de servir las comidas, de contaminarlas, y el Perú tuvo un aprendizaje muy grande con esa epidemia, ¿no? Y la otra que hasta ahora sigue en el mundo y que es reciente es la epidemia del VIH, del SIDA, que tampoco está muy lejos, sigue todavía cobrando vidas, pero en un inicio fue algo terrible también, y se calcula unos 70 millones de infectados con el VIH. Para que veas el poder de propagación de las infecciones, por supuesto se movilizaron muchos recursos y se encontraron algunos tratamientos que logran mejorar, digamos, la condición del paciente enfermo, pero sigue siendo todavía un flagelo reciente de la humanidad que impactó en nuestra sociedad. Y ahora lo del coronavirus, como te digo, es una situación compleja, y al Perú, bueno, al país donde yo vivo, nos ha afectado de una forma singular. El Perú es un caso inédito en todo el mundo. Es como si nos hubiéramos adelantado en nuestras curvas a todo lo que va a ocurrir en el mundo. ¿Cómo es eso? Tremenda de muertes durante casi varios meses ha sido de la epidemia, cuando ya en Europa se había controlado, cuando ya, digamos, en diversos países se había logrado tener cierta tendencia al control. En el Perú hay mucha informalidad. En el Perú vivimos, digamos, en una situación económica media compleja porque muchas personas tienen que vivir el día, o sea, el día a día, también trabajan en las calles. Entonces hubo una propagación del virus de una manera masiva en el Perú, ¿no? Entonces se calcula, las cifras oficiales dicen 30.000 muertos, pero se calcula según la cantidad de muertos en relación al año anterior. En el Perú en realidad han habido cerca de 80.000 muertos, ¿no? Entonces yo he vivido ese drama, esa situación compleja, como te digo, de ver rostros y familias afectadas, donde ya no había casi nadie que no tenga que ver con esta epidemia, y lo vivimos durante muchos meses, y más bien ahora estamos viviendo una fase ya de control de la epidemia, en la cual prácticamente el hospital donde yo trabajo, que es uno de los hospitales, de hecho que es el hospital más grande del Perú, ya el virus se nota claramente que está en retirada. Ya los lugares que habíamos destinados prácticamente ya no hay pacientes, ¿no? Y estamos viviendo una etapa de reactivación en el Perú en la actualidad, ¿no? Pero es una reactivación que puede traernos en un periodo corto de repente también algún problema adicional si es que vuelve a haber algunos rebrotes. Pero yo creo que es bien difícil que en el Perú volvamos a tener la experiencia que hemos tenido con el coronavirus, porque ya hay bastante barrera en cuanto a los infectados y hay bastante barrera en los que han aprendido a protegerse, ¿no? Pero ha sido una experiencia tremenda, ha sido una experiencia a nivel humano muy importante y que nos deja comprender una serie de cosas de la verdad y de la historia del Perú y de la historia de la humanidad, ¿no? Déjame te una pregunta, Max, a ti como médico que eres. Por la situación que tú mencionas de Perú, que han tenido pues estos ciclos, como tú dices, quizá un caso piloto, por llamarlo de una manera, en el mundo, ¿ha aparecido alguna cura? Ya, hay dos factores. Uno es la infección que esa se propaga, no sabemos en qué momento podemos quedar infectados.
pero por la experiencia de Perú con tantos miles de pacientes que han tenido y sé que tú has estado en carne propia metido en esta situación, ¿ha aparecido alguna cura o algo que alivie esta situación del coronavirus, Max? Y mira, en realidad ahí ha habido mucho manejo de información complejo, complicado, ¿no? O sea, se pensó que habían algunos fármacos que si tú te infectabas podía rápidamente disminuir la multiplicación del virus en el cuerpo. Se habló de la ivermectina, se habló de la hidroxicloroquina, justo la misma de la malaria que te comentaba, que es un derivado de la quinina, la hidroxicloroquina. Se habló, digamos, incluso hasta algunas situaciones de cloro, una serie de cosas, pero en realidad nosotros por la experiencia nacional sabemos de que todo eso contribuyó más bien con cierta confianza en la gente, que fue negativa, y los medios que se sabe que son como una protección verdadera, descuidaron o se bajaron, la gente hizo reuniones, la gente en varios momentos hizo propagación del virus de forma masiva. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la vacuna actual para el coronavirus? En realidad la vacuna actual es nuestra mascarilla, la vacuna actual es nuestro protector facial, la vacuna actual es el distanciamiento, esa es la vacuna, porque si tú lo pones en un sistema epidemiológico, los que se protegen son también una barrera. Además de los ya infectados, los que siguen protegiendo siguen siendo una barrera que hace de que el virus empiece a atenuar su grado de contagio, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, tú no necesitas que toda una población se infecte para que el virus se vaya de esa población. Es un porcentaje de la población que si se siguen protegiendo el resto, hasta que, bueno, ya salga una vacuna definitiva, si se siguen protegiendo, ese virus ya no tiene cómo saltar. Entonces, al no tener cómo saltar de persona a persona, comienza a atenuarse y se va de la zona donde está, digamos, su poder de infectividad, ¿no? Entonces, esos conocimientos que tenemos y que la ciencia nos ha aportado, en realidad son de fácil comprensión, pero no sobre una población que se está jugando la vida a nivel económico, ¿no? Porque yo creo que eso ha sido, en el Perú al menos, el factor más importante, que la gente vive en lugares muy cerrados, vive en lugares donde hay hacinamiento, la gente tiene que trabajar en las calles, la gente tiene que ganarse el día a día, porque Lima es una ciudad que te lo permite. O sea, tú Lima encuentras, digamos, puedes comer, si quieres, poniéndolo en dólares, ¿no? Con $1 tienes tu almuerzo, ¿no? Entonces, basta que tú trabajes, hagas algún cachuelo, te recurses, como decimos acá, y puedes vivir en Lima, digamos, ¿no? El clima es muy benigno en Lima, el clima prácticamente no tenemos un invierno muy severo, no tenemos un verano tampoco muy severo, su clima es muy regular y hace que también la gente viva en situaciones a veces muy precarias sin que muera, ¿no? Entonces, estas características de nuestra ciudad, porque yo te digo, en Lima vive 1/3 de la población del Perú. O sea, en Lima viven casi 11 millones de personas. Entonces, Lima es el lugar donde se ha concentrado casi todo el factor, o al menos en un inicio ha sido la ciudad que más muertos ha tenido y la ciudad donde se propagó más esta infección, ¿no? Entonces, esas características, porque eso también yo creo que al coronavirus, digamos, no es el virus en sí, sino es la población que encuentra, es la humanidad que encuentra el virus, una humanidad a veces un poco dividida, una humanidad donde no hay mucha cooperación, una humanidad donde hay mucha persona mayor con enfermedades, o sea, es una humanidad que ha encontrado este virus donde le ha sido fácil diezmar en cierta medida a nuestra población, ¿no? Entonces, yo pienso de que esto que ha ocurrido en el Perú se debe a muchos factores, a muchas, digamos, situaciones, sobre todo sociales, que hacen de que tomemos atención en que todas las enfermedades en realidad se propagan de esa forma. O sea, el factor social, el factor económico, el factor personal, la colaboración, el respeto a la otra persona, todo eso que debemos tener como valores es lo que en realidad van contra las enfermedades, no solo el coronavirus, sino todas las enfermedades, digamos, ¿no? Entonces, eso, y en el Perú tenemos otro factor social que es terrible, ¿no? Que es la corrupción.
O sea, la corrupción, Oh, yeah. que yo creo que se ha propagado peor que un virus en nuestro país, también hace de que los recursos que tendríamos para enfrentar situaciones de riesgo o situaciones sociales complicadas se terminan yendo a lugares que uno ni siquiera sabe. Y esa corrupción también yo creo que es un mal endémico en el Perú, igual que las infecciones, y nos hace que también la situación de protección sea menor, ¿no? Pues hay muchos casos anecdóticos en el Perú. Hace unas semanas, Max, el Papa Francisco en sus catequesis de los miércoles estuvo por 9 semanas tocando el tema del coronavirus, no desde un punto de vista médico, porque él no estaba pretendiendo darnos ninguna dirección médica, sino una visión espiritual. Y mencionó algo importante, y creo que tú lo estás involucrando, y es que dijo que esta enfermedad realmente ha puesto a la humanidad a prueba, y esto ha sido como un momento para sacar todo lo bueno o todo lo malo que tenemos. ¿Cuál es tu análisis de qué ha pasado socialmente con el coronavirus en cuanto a qué humanidad es la que se encontró esta enfermedad, Max? Mira, yo veo en este problema del coronavirus factores, digamos, positivos y negativos, ¿no? En cuanto a la parte positiva, yo creo que el coronavirus ha reafirmado que la familia es el escudo que tiene todo ser humano, digamos, ¿no? La familia, la emotividad que se vive en la familia, la organización de la familia, es, yo creo, lo fundamental al momento de enfrentar situaciones tan dramáticas como esta, ¿no? Lo que yo veo también en mi propia familia, hemos compartido momentos con mis hijos que antes era muy difícil por nuestros trabajos. Mi esposa, que es médico nuclear, tuvo que hacer, digamos, una retirada de su trabajo durante casi 7 meses. Y ha estado con mis hijos y su educación también ha sido un problema y ella ha comandado toda su educación, ha estado con ellos, hemos hecho todo lo posible por protegernos. Y yo creo que hemos vivido una experiencia que nos sirve para siempre también, ¿no? Mi hijo ya también se acostumbró a que yo le cocinara, ¿no? O sea, porque tanto le hemos cocinado, tanto le hemos... Entonces, el asunto ahora que yo he vuelto a trabajar ya de forma casi completa, extraña esas cosas que han ocurrido y que yo creo que es difícil de realizar. Lo otro potente, digamos, a nivel humano, es que hemos visto que solamente la solidaridad y digamos, la organización social que piensa en los demás, que piensa en el otro, que son los valores cristianos en el fondo, ¿no? O sea, el fondo más profundo de nuestra valorativa, está en preservar la vida, en defenderla, ¿no? Entonces yo creo que esos valores también la pandemia los ha ¿Me permites volver un momento al punto de la familia? Porque es interesante para presentar, creo, un cuadro. Un sacerdote muy querido nuestro, el padre Willy Peña, que trabaja en Puerto Rico, me comentó precisamente en una entrevista aquí en Nuestra Fe en Vivo, lo mismo que tú dices, que la pandemia ha sacado lo bueno y lo malo. Y él mencionaba que por lo menos en Puerto Rico, fíjate, algo que fue negativo fue que aumentó el índice de separaciones y divorcios. Porque resulta que por el sistema americano, que también se vive mucho en Puerto Rico, aquí trabaja tanto el hombre como la mujer. Y ahora que cuando hubo el confinamiento tan severo, tuvieron que volver a convivir, no solamente a dormir bajo el mismo techo, sino a convivir. Muchos se dieron cuenta de que no se soportaban. Y decía el padre Willy de que por lo menos en Puerto Rico se disparó mucho la situación de separaciones y divorcios. O sea que yo creo que es como tú dices, ¿no? Es como una moneda de dos caras. Por un lado, a muchas familias sí las consolidó y aumentó o hizo volver a ver ese valor de la familia, como tú dices, como un escudo, pero para otros pues fue casi como el disparador que los llevó a decir hasta aquí, no puedo convivir bajo el mismo techo contigo y mejor aquí terminamos. Es interesante cómo la historia, ¿verdad? Todo tiene dos facetas, puede ser lo bueno y lo negativo. Max, antes de que vayamos a un breve corte que tengo que hacer en un par de minutos, quiero volver entonces al segundo punto que tú mencionas, que lo vamos a ampliar, que el Papa lo apuntó mucho en sus catequesis, y es, creo,
la palabra clave solidaridad. Sí. El Papa mencionó que en esta situación que la humanidad está viviendo, o salimos mejores todos juntos, o vamos a tener una situación mucho peor de la que teníamos antes de que llegara esta enfermedad. Yo he mencionado en otros programas, Max, y después lo podemos elaborar, de que yo creo que Dios no mandó esta enfermedad, porque hay gente que dice Dios nos castigó con el coronavirus. No, Dios no es un Dios de castigo, no es un policía que nos estaba dando un garrotazo por lo mal que nos estábamos portando. Pero yo sí creo que Dios permite, tú sabes bien en la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, 28, dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Entonces yo creo que la mano de Dios está en esto, pero Él quiere que esta humanidad que íbamos tan descarriados, tan separados, tan falta de solidaridad, tan falta de familia, tan falta de tantas cosas, volviéramos a retomar esos valores que habíamos perdido y poder salir de esta situación con una humanidad mejor. Entonces yo creo que tenemos que ver que Dios está pendiente de lo que está pasando, independientemente del estudio médico, sociológico, antropológico que le podamos hacer. Hay que también usar un poco el sentido de lo espiritual y tratar de escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos está Dios queriendo decir y qué podemos hacer para salir mejor de esta situación? Vamos a ir en un momento, Max, a unos brevísimos mensajes y después quiero que entonces tú nos elabores mucho más los puntos que ya estabas mencionando del lado positivo que podemos sacar. Bien. Así que, familia, no cambie usted de canal. Max se queda allá en Lima, yo me quedo aquí en Miami, pero juntos vamos a continuar aquí en Nuestra Fe en Vivo. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Quédese con nosotros. Gracias, César. Bien, como Max y yo somos gente de nuestra palabra, nos quedamos aquí esperándolos. Así que continuamos en esta conversación tan interesante con Max allá en Lima, Perú. Max, tú nos comentabas que tú trabajas en un gran hospital, el hospital más grande de Perú, no solamente de Lima, sino de Perú. ¿Cuál fue tu experiencia cuando estuvo el pico, el momento más crucial? ¿Qué fue lo que tú viviste con tantas almas y personas que tuviste que bregar día con día, Max, como médico dentro del hospital? Ya mira, el hospital, tú sabes que el fenómeno pues en Europa comenzó a expandirse la epidemia, entonces nos dio cierto tiempo en realidad, diferente a lo que ocurrió en Milán o en Madrid, ¿no? Que fue una cosa intempestiva. A nosotros mirábamos eso, entonces, ¿cuál fue la preparación que tuvimos? Porque la solidaridad de la que te estoy hablando la hemos vivido en el hospital, ¿no? Lo primero que hicimos fue de que se seleccionó todos los médicos que podrían tener cierta vulnerabilidad, ¿no? Desde los 1000 médicos que trabajamos en el hospital, 700 médicos tuvieron que quedarse confinados en su casa. Entonces solamente nos quedamos 300 médicos y se tuvo que contratar un personal un poco más joven, que como supondrás, pues con las máscaras, los trajes y todas las cosas, prácticamente no nos podíamos reconocer, ¿no? Pero a pesar de eso hemos trabajado en condiciones muy complicadas, pero se trabajó. La emergencia, la gran emergencia que normalmente atiende 600 a 700 pacientes diarios de las diversas emergencias más graves de toda la seguridad social, se transformó en una emergencia solamente COVID, ¿no? O sea, solamente habían pacientes COVID. Todas las instalaciones se llevaron hacia lo que era algo de cuidado intermedio o intensivo, y el hospital, que es de 2000 camas, solamente un tercio del hospital continuó siendo el hospital especializado que somos, y los otros 2 tercios estuvo repleto, lleno de pacientes de la enfermedad, ¿no? En un momento de la pandemia, incluso ni siquiera con todas esas modificaciones, con todas esas tabicaciones, con todos esos riesgos que vivíamos, podíamos controlar el problema. Hubo un periodo de la epidemia en que en Lima y en el Perú se morían 5.000 personas a la semana, digamos, ¿no? Era incontrolable el asunto. 5.000. Entonces, en ese momento, yo escribí algo que te lo quiero leer,
que manifiesta, digamos, ese momento terrible que estábamos viviendo, ¿no? Yo puse así, mira, esto es la realidad de la emergencia y del hospital más grande del Perú. Ya no hay lugar. Los pacientes sufren y mueren lejos de sus familias. El personal de salud se encuentra cansado, maltratado y agobiado por la falta de materiales y de la extenuante carga laboral. Todo esto no son cifras, ni curvas, ni ficción. Es la verdad y el apabullante resultado de toda la carga acumulada en nuestra historia. Los médicos enfrentamos muchas cosas que pudieron ser diferentes. No juzgamos a las personas, lo que queremos es curarlas, aliviarlas o consolarlas. Nuestra justicia es la justicia del que ama y ayuda a que la vida se restablezca y vuelva a su curso. Nos formamos para curar en cualquier circunstancia, sin excluir a nadie, y a pesar de las terribles circunstancias que atravesamos y de los escasos recursos con los que contamos, trataremos siempre de atender con dignidad a quien nos necesite, ¿no? Entonces, esa es digamos, la situación, ¿cortó un poco? Esa es la situación que vivimos en Lima, cuando incluso el gobierno y la situación, digamos, política del Perú estaba tratando de decir a la población que las cosas iban mejor, digamos, ¿no? Pero nosotros en el hospital lo vivíamos de una manera terrible, y yo tomé una foto incluso del lugar donde la cosa se veía más terrible, por supuesto bastante alejada para no comprometer a las personas, pero se veía todo ese drama que vivíamos, y eso que publiqué tuvo casi 200.000 visitas por el hecho de que yo manifestaba desde mi posición, digamos, de médico y de persona responsable, manifestaba el problema que vivíamos, digamos, ¿no? en nuestra propia sociedad. Entonces, el asunto fue así. Te hago una breve observación, Mac, de esto que nos acabas de leer, de tu experiencia. A ti te tocó ver que un virus invisible logró hacer que tanto una persona de recursos grandísimos estuviera junto a una persona que a lo mejor era alguien que trabajaba en la calle, como tú dices, para ganar el dólar diario. O sea, un pequeño virus nos llevó a ver que todos somos iguales y que somos igual de vulnerables. Esto creo que es un punto muy importante, ¿verdad? Que ahí se acabaron las clases sociales y las castas, o como le queramos llamar. Ahí éramos en tu hospital, igual en la cama podía estar un rico que un pobre, un famoso que un ignorado. Es así, ¿verdad, Max? El asunto todavía era más complicado, porque tú en un momento dado en el Perú podías tener todo el dinero del mundo y no encontrabas una cama. O sea, la situación llegó a tal punto que llamaban de todos sitios, las clínicas repletas, los lugares de atención colmados. También tienes que tener presente que frente a esta situación terrible, nadie quiere acercarse tampoco a un hospital porque tenían el miedo de infectarse. Claro. Entonces, se comenzó a dar cuenta la gente que en realidad la única manera de salir de este asunto era protegiéndose, no pensando en la unidad de cuidados intensivos, no pensando en el hospital, no pensando sino en esto que yo te decía hace un rato, de la familia, del poder que tenemos de cuidarnos, de protegernos y de cumplir de alguna manera con ciertas normas. Ahora, en el Perú tenemos un problema. En el Perú nos gusta comer bien, ¿no? Nos gusta comer muy rico. Entonces, muchos se infectaron yendo a los mercados. O sea, iban a los mercados a conseguir la comida rica que siempre han comido. No hubo esa situación de guerra que tú te conformabas con comer pues papas hervidas, ¿no? O sea, no hubo eso. Todos trataron de seguir en la situación de continuar con muchos buscaron eso, y yo creo que fue muy negativo para la población, porque los mercados llegaron a tener incluso 90% de infectados, digamos. O sea, tú agarrabas un mercado, le tomabas las muestras a todos los que atendían en los mercados y el 90% ya estaban infectados. O sea,
Yo pienso que esa situación de alimentación, que por supuesto en el Perú somos privilegiados, que tenemos muchísimos recursos alimenticios, pero nos jugó una mala pasada. O sea, ese estómago no pudo, digamos, preferimos a veces infectarnos que comer mal. Y lo otro es, digamos, que la gente de bajos recursos poco a poco empezó a conseguir los elementos de protección a precios más cómodos. La industria nacional se comenzó a mover y produjo la propia industria nacional muchísima protección. O sea, hubo un movimiento, así como en una guerra que comienzan a hacer tanques, digamos, las industrias, acá se comenzó a hacer muchísimo, y tú sabes que el tejido en el Perú también es algo muy, muy importante de nuestra industria. Entonces se comenzó mucho más a proteger la población. Yo creo que ha sido una toma de conciencia de una afectación tan grande que ya no había ni un peruano que no tuviera que ver con esto, o un familiar que había muerto, o un amigo, o alguien con problemas serios, digamos, en que tú conocías y sabías de que esto nos estaba diezmando, digamos, ¿no? Entonces, ahora, eso ya lo pasamos en el Perú. Ahora estamos viviendo una etapa realmente diferente. Yo te puedo decir, seguí escribiendo yo en mi página cómo iba yendo esto, cómo se transformaba el hospital, cómo volvía nuevamente a su estado anterior, pero siempre nosotros, digamos, dentro de nuestro esquema médico, siempre tratamos de servir a la población, ¿no? Pero en condiciones realmente complicadas y complejas. Claro. Eso ha sido mi experiencia, digamos, de vida de esto, ¿no? Que cuando te hablo incluso se me quiebra un poco la voz, pero ha sido terrible, digamos, ¿no? En tu práctica médica, independientemente de los síntomas que todo el mundo conocemos, el problema de tos, el problema respiratorio, en fin, creo que todos somos muy conscientes de los síntomas de la enfermedad, pero ¿qué secuelas psicológicas o personales ha dejado esta pandemia que nos puedas contar para que todo el mundo nos enteremos? Porque creo que tú has hablado de síntomas o situaciones post-enfermedad que también hay que tratar, ¿verdad, Max? Sí, mira, yo creo que los efectos más importantes son los efectos del encierro, ¿no? Al menos en mi especialidad, que yo veo neurología, comprenderás, un paciente con Parkinson, por ejemplo, que está encerrado y no se mueve, pues su enfermedad empeora de todas maneras, ¿no? O un paciente con Alzheimer, ¿no? Tenerlo encerrado. Yo ahora he atendido, pues, muchísimas personas con esas enfermedades y todos han empeorado, digamos, ¿no? Lo otro son los niños. Yo veo, en realidad, creo que los niños son los más afectados de esta situación, además del terrible momento que han pasado al ver a sus familiares morir, el hecho mismo del temor, el miedo. Yo creo que nos va a costar un tiempo para que ellos se recuperen de esto, ¿no? Y yo creo de que ahí está un punto importante en nuestra labor. Bueno, la educación felizmente ha continuado. En otras pandemias la educación se terminaba y nadie estudiaba, digamos. Pero esto de tenerlos metidos en las pantallas, tenerlos metidos en situaciones un poco estresantes, de tareas, de cosas, digamos, yo pienso también no todos los padres pues tienen el asunto de ser educadores, ¿no? Entonces algunos también han perdido la paciencia. Entonces yo creo que ese ajuste va a demorarnos un tiempo en mejorarlo a nivel de tanto educativo como la parte emocional, que los niños son tan sensibles, ¿no? A veces yo he visto, por ejemplo, en los lugares de diversión, de hecho que los lugares de diversión los han cerrado, ¿no? Y los niños también no los dejan entrar a ningún sitio. Entonces yo creo de que eso lo vamos a tener que trabajar y madurar en este tiempo en que ya, al menos en el Perú, empieza a bajar un poco esto, y la voluntad de nosotros de reafirmar la vida y decirles que esto fue justamente para protegerlos. Yo creo que eso debe guiar nuestras acciones, ¿no? Debe guiar nuestra forma de aproximarnos a esta realidad compleja y ver también cómo va yendo en el mundo este asunto, para ver si llega un momento también que los podamos vacunar y estén también libres de esta enfermedad, ¿no? Pero eso ha sido muy, muy difícil. También tenerlos pues con mascaritas a los niños.
la gente también toda llena de máscaras. Yo me acuerdo que mi hijo, que tiene 7 años, hizo un video él mismo diciendo lo que sentía, ¿no? Yo cuando lo escuché, dije, realmente esto nos ha afectado, ¿no? Y yo creo de que la situación humana es lograr de que estas secuelas que vamos observando, no solo de la enfermedad por los que estuvieron infectados, sino de todos los cambios sociales que han ocurrido. También, por supuesto, hay empresas que han quebrado, hay trabajadores que los han despedido, hay una serie de situaciones, gente que estaba muy bien económicamente terminado, pero hundida prácticamente en la miseria en el Perú, y vamos a tener que reactivar todo eso, porque eso también ha afectado. Mucha gente ha tenido que sacar a sus hijos de los colegios también, ¿no? Entonces, en realidad, el asunto de la enfermedad en sí, nos vamos dando cuenta, más que antes, que en realidad los factores humanos y sociales son lo más importante en una situación humana. Yo también veía, por ejemplo, si un paciente tenía una enfermedad grave, yo en mi práctica médica veía cómo se derrumbaba su vida, ¿no? A veces quedaba con secuelas o moría, y yo veía cómo estaba la familia. Siempre yo he tratado de estar enfocado en las personas y he seguido todas estas situaciones, y ahora yo veo a mi país algo parecido, ¿no? Cómo la enfermedad termina aniquilando tu economía, termina, digamos, malogrando tus relaciones fundamentales, termina distorsionando a veces el asunto que uno tiene con respecto a su propia vida. Pero yo creo de que al poner al ser humano frente a la vida y la muerte, yo creo que ese factor es más importante que estar razonando de cualquier forma la medicina, ¿no? Yo creo que siempre los seres humanos estamos en esa situación y no somos muy conscientes de eso. Yo creo que la pandemia nos ha hecho tomar conciencia personal de que nuestra vida tiene fragilidad y que podemos estar expuestos a situaciones muy serias, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va el sentido de esto que nos ha ocurrido, ¿no? Es muy importante esto que tú mencionas, porque efectivamente creo que el Papa ha estado hablando en esa misma línea, ¿no? De que tenemos que aprender de esta situación, no solamente desde un punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano y social, ¿no? Y tenemos que aprender pues valores que habíamos quizá hecho a un lado, el individualismo que habíamos caído, el egoísmo, el materialismo, el hedonismo, todos esos ismos famosos, pues aprender y tratar de vivir más humanamente, porque en realidad esta sociedad, Max, se había deshumanizado en cierto sentido, menos quizá en los países de América Latina, pero por ejemplo, aquí en el país que yo vivo, Estados Unidos, pues nos habíamos convertido en individuos aislados, ¿no? Y esto ha tratado de romper ese individualismo en el que habíamos caído. O sea, yo creo que hay una lección que aprender en todo esto que estamos viviendo, Max. Ahora, desde un punto de vista médico, ¿tú qué le recomiendas a la gente? ¿Qué serían ya por tu gran experiencia, qué sería la manera de navegar dentro de esta situación que aún estamos inmersos en ella, Max? Yo creo, por ejemplo, y como te digo, como la experiencia que tenemos en el Perú, que hemos pasado no una ola, sino ha sido un tsunami el que nos ha venido, yo creo de que no debemos bajar jamás la guardia. Este virus no está todavía controlado, o sea, debemos continuar con nuestras medidas de seguridad, que ya todos las tienen bien aprendidas, ¿no? Y debemos, digamos, para bajar y que esto se controle, debemos tener todavía y estar atentos a unos meses más de protección. A pesar que veamos de que la situación ya está mejorando, no debemos bajar la guardia. Para mí eso es lo más importante con respecto al virus en sí, ¿no? Y lo otro es que tenemos que tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de buscar todo lo que ha modificado esto para ver qué de bueno nos trae, ¿no? ¿Qué de bueno nos trae a nivel, digamos, de la interacción humana, de los gobiernos, de las políticas, de preocuparnos por los demás, de todo esto que hemos olvidado y que probablemente vivir a veces en una buena condición, en una situación, parece que esa es la vida y no estamos pensando en los que no están en buena condición, ¿no? Finalmente esto nos afecta a todos y hemos comprobado quizás
que no existe, o sea, todos somos miembros los unos de los otros, todos nos afectan las cosas e influimos en los demás. O sea, no es que las redes sociales o estas cosas son las fundamentales, sino es la unión humana, es el hecho de que compartimos nuestras vidas, y tanto como tú decías hace un momento, los que están en malas condiciones como los que están en buenas, todos pueden ser afectados. Si hay un terremoto, nos afecta a todos. Esto, digamos, una pandemia es el peor de los desastres naturales. Pero un desastre se convierte en desastre cuando uno no lo enfrenta adecuadamente. Yo creo de que ahora se deben destinar muchos más recursos a nivelar un poco a la población humana, a investigar mucho más con respecto a los enemigos del ser humano, no solamente los biológicos, sino también los mismos sociales. Yo creo que esto nos debe llevar finalmente a mejorar. Yo creo que como cualquier cosa en la vida, que es muy dura, como dicen, lo peor del pasado es lo mejor para el futuro, ¿no? O sea, ya te das cuenta, ya puedes hacer los cambios y podrías enfrentar la vida con mucha más fortaleza y con mucha más habilidad, digamos, social para salir adelante de esta situación. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. Yéndome un poco al nombre de este programa, Nuestra Fe en Vivo. Tú que has tratado con cientos de pacientes, que has visto muchos partir de este mundo, etcétera, ¿tú crees que esto sirvió para acercar gente a Dios, para que esa fe que quizás estaba un poco adormecida, pues florezca? ¿Crees que esto ha servido para hacernos mejor como hijos de Dios y miembros de una iglesia? Sí, yo creo de que la fe y digamos nuestra esperanza y digamos el amor, que es lo que fundamentalmente nos lleva a nuestra fe, es lo más importante. O sea, hemos descubierto también que la ciencia, no te puedes confiar en la ciencia. O sea, nos han vendido la idea de que la ciencia y la tecnología ha resuelto todos los problemas humanos, y eso es una mentira pues tremenda. Las idas y venidas, las investigaciones, todo nos ha tenido siempre, digamos, en situaciones más bien de duda, de inestabilidad, ¿no? Y nos damos cuenta que lo único que en realidad permanece, lo único que es lo fundamental entre los seres humanos es el amor, ¿no? Yo creo de que ese mensaje, que donde está, digamos, donde hay amor, ahí está Dios, digamos, ¿no? Y en esta pandemia nos ha llevado a que nos demos cuenta de que ese amor se manifiesta de todas las formas posibles, incluso los mismos científicos, ¿no? O sea, si ellos lo hacen con amor, van a investigar mucho más y con más potencia, más que simplemente obtener algo de dinero, digamos, ¿no? Que es lo que a veces mueve los corazones humanos, ¿no? Entonces, yo creo de que eso que nos enseña Cristo, lo del buen samaritano, yo creo que lo he vivido de una manera intensa, ¿no? Intensa. Y las enseñanzas de Dios y de Jesús, digamos, son aleccionadoras sobre todo lo que realmente fundamenta la vida humana, ¿no? O sea, lo que le da fortaleza y lo que la hace seguir a pesar de la exposición de vida que hemos tenido, ¿no? Yo creo que eso es el aliento más grande, y una vida espiritual intensa y fuerte es lo único que te mantiene finalmente, incluso dentro de la profesión médica, ¿no? Y quiero oír tu opinión, yo creo que algo que también esta pandemia ha servido para hacernos entender de que no somos eternos en el sentido biológico. O sea, eterna es nuestra alma, pero nuestro cuerpo es mortal. Y creo que habíamos caído en una especie de ignorar la muerte, vamos a llamarla de esta manera, pero es algo al que todos nos tenemos que enfrentar. Y me parece que esto nos ha hecho conscientes de que todos somos finitos en cuanto a nuestra vida biológica, ¿no? Vendrá después la vida eterna, pero la vida biológica va a tener un fin. Y yo creo que esto nos ha servido para decir, chispas, mejor me preparo bien para vivir el tiempo que aún me quede, para prepararme para la otra vida, que es la más importante, porque aquí estamos de paso, Max, aquí somos peregrinos hacia la eternidad. ¿No crees que esto nos ha abierto ese sentido de eternidad y de finiquidad, de finidad en nuestra vida biológica? Sí, me parece que lo que tú piensas es lo más importante, porque siempre estamos entre la finitud y la eternidad, ¿no? Siempre es así nuestra vida.
el que no encuentre esa fragilidad y haga entrar en su vida el orgullo, digamos, el egoísmo, o todas las cosas, o el aferrarse al placer, digamos, de las cosas efímeras, en esta pandemia yo creo que es una lección tremenda, ¿no? Es una lección tremenda. Y la proximidad que ha habido con, como tú dices, con la muerte, yo creo de que nos alecciona con respecto a qué es lo más importante en la vida. Como dice Jesús, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Digamos, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Y yo creo de que ese mensaje es fundamental. Y el alma se gana cuando uno se concentra en el otro, cuando uno ama, cuando uno se entrega, ¿no? Yo creo que el que se ha puesto y se ha encarrilado en esa medida, en esta pandemia, yo creo que ha obtenido los frutos más importantes de la vida humana, ¿no? Porque el servicio y digamos, la situación de entrega y de incluso a pesar de la propia vida, yo creo que ha estado presente en todos los que hemos trabajado en esta situación tan penosa, digamos, ¿no? Eso para mí es fundamental. Yo viendo la situación, por ejemplo, que ha vivido España, que me toca muy de cerca porque pues son mis raíces, he estado muy pendiente también de la situación de ustedes, el personal sanitario y médico, porque tengo entendido que a ustedes también esto les ha pegado muy duro como profesionales, el ver a tantísima situación tan lamentable que tenían en sus manos. Max, en este par de minutitos que me queda, ¿cuál sería tu última reflexión que nos quisieras dar tú como médico y como católico para poder seguir adelante navegando mientras tengamos esta enfermedad en el mundo? ¿Cuáles serían tus últimos consejos? Yo creo de que esta pandemia ha derrumbado muchas ilusiones y muchas cuestiones que hemos tenido en nuestra mente, las ha derrumbado efectivamente. Por ejemplo, en el hospital, todos los programas de instrucción en residencia, toda la instrucción médica se ha venido abajo, pero detrás de todo eso queda lo fundamental, la esencia de nuestra profesión. La esencia de nuestra profesión es la preocupación por el otro. La esencia de nuestra profesión es centrarnos en las personas, en su bienestar, en todo lo que podemos dar, todos nuestros conocimientos, toda nuestra vida, si está en esa dirección, eso es lo esencial. Y eso es lo que yo les he dicho a mis residentes, que a pesar de que no hemos tenido la instrucción que siempre tenemos en neurología, a pesar de que parece como si nos hubiéramos degradado en nuestra profesión, yendo digamos, a las cosas parecen más sencillas, pero que a la vez eran más urgentes en la medicina, yo creo de que lo fundamental nos fortalece, ¿no? Y en las familias también yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que dentro de todas nuestras discusiones, dentro de todo el mercado que entra en la familia y nos divide, vemos de que cuando se trata de proteger la vida y cuando se trata de defenderla, lo fundamental es la unión, es el amor, y eso queda para siempre, ¿no? Yo pienso de que pasará esta pandemia, pero eso quedará como una instrucción definitiva, más que cualquier instrucción en el colegio, más que cualquier instrucción en universidades, en hospitales, la instrucción es esa. Para siempre, digamos. Así es, Max. Bueno, Max, pues quiero darte las gracias por este compartir, porque nos has abierto una ventana de algo que quizá muchos de nosotros no compartíamos. Y antes de que nos marchemos, yo quiero a todo mi querido auditorio invitarlos a lo siguiente. Vamos a orar nuevamente con mucha fervor y mucha dedicación por el personal médico, como Max, como tantos médicos, enfermeros, enfermeras, gente que limpia los hospitales, todo ese personal que, como dicen, estaba atrás de bambalinas y que muchas veces hemos ignorado. Porque ustedes, Max, realmente, y te lo digo, ustedes han sido verdaderos héroes que nos han dado un nuevo aliciente de ver que hay seres humanos que se la han jugado por salvar a un ser humano, que se la han jugado por decir a ese que no puede, pues aquí estoy yo para hacer su último momento de alguien que le toma una mano. Así que yo pues te doy las gracias, Max, y de verdad, y por todo lo que han hecho, y mi auditorio, vamos a redoblar nuestra oración, vamos a redoblar nuestro agradecimiento y darle gracias a Dios por todo este personal, pero seguir orando por ellos. Así que muchas gracias, Max, que Dios te bendiga, y a ustedes, mi familia. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué?
haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, que Dios me los bendiga.